Les habla Cristian Mínguez desde esta sección que incluimos en el periódico ARTV Digital, donde tendrán acceso a nuestras entrevistas para leer y escuchar. Un espacio que hoy dedicamos al cumplirse el 75 aniversario de la radio en Murcia a uno de sus pioneros, el señor Elías Ros. En el año que se cumple el 75 aniversario de la llegada de la radio a la región de Murcia, contamos con Elías Ros, uno de los pioneros de la radio, no solamente en nuestra región, sino también en España, a quien agradecemos que nos haya concedido esta entrevista para nuestro periódico digital. Bueno, muchas gracias por esa gentileza vuestra. ¿Cómo fueron aquellos inicios de la radio? La radio aparece en la región murciana en los años 20, en Cartagena concretamente. Hay una emisora que no sabemos si era de la Marina, luego hay otra emisora comercial, y así llegaremos hasta el año 1933. Entonces, en el mes de agosto, en el día 2 concretamente del mes de agosto, se inaugura en Murcia su primera emisora, Radio Murcia EJ17, propiedad de la familia Sánchez Alcarria. Era el director entonces el padre de don Arsenio Sánchez Alcarria, que al morir naturalmente ocupa la dirección como director propietario. De ahí hasta ahora hay una larga historia que, gracias a Dios, yo he podido ir viviendo día a día, ¿no? Por lo tanto, sí tengo que dar muchas gracias a Dios de haber tenido esta vida tan ligada a algo que quiero, que lo llevo en mi sangre, que es mi vida, como es la radiodifusión. Radio Murcia se instaló en la llamada finca El Recreative. ¿Cómo era aquella emisora? Radio Murcia, como tú bien dices, se instala en la finca del Recreative. La finca del Recreative era algo realmente extraordinario. Era una verdadera preciosidad. Allí había habido incluso hasta una placita de toros para dar algunos capotazos a los aficionados. Aquella emisora era muy bien montada, la montó un ingeniero de telecomunicación, estaba muy bien montada, repito. Tenía unos emisores maravillosos, unos estudios, un estudio de actuaciones y un estudio de continuidad, su discoteca, su despacho de dirección, la redacción, etc. O sea que estaba montada con arreglo a los mayores adelantos que la época permitía. Ahora, hay una cosa que es de tipo anecdótico. Había un presupuesto limitado para instalar la emisora. Eran 70.000 y alguna peseta. Llegó un momento en que las antenas, pues no había dinero para postes radiantes. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues podaron por completo 2 pinos donceles que estaban uno enfrente del otro. Y la antena se cruzó entre un pino y otro pino, y así estuvo hasta que, pasado el tiempo, ya se pudo poner los postes radiantes. Claro, es, digámoslo así, lo anecdótico. La inauguración de la emisora constituyó un auténtico acontecimiento social en Murcia. Acudieron todas las autoridades, incluso representaciones de asociaciones culturales y religiosas, se sirvió el clásico vino español, y la emisora, pues entonces emitió, como cosa extraordinaria, una conferencia del ingeniero señor Sagrario, que fue el que la instaló, sobre la técnica de la radio. Tengamos en cuenta que entonces la radio era un poco misterio para el radioescucha, como entonces le decía. Por completo, era algo empírico. Y el descubrirle aquellas cosas, el interior de la radio, la técnica, ilusionaba muchísimo al oyente. Y así fue. Bueno, en el año 1933 podemos decir que nació como una emisora republicana. ¿Qué diferencia había de la que luego fue una emisora ya del régimen de Franco? Esto requiere un análisis político que yo no sé hacer. La emisora nació, lógicamente, estando ya proclamada la Segunda República. Pero voy a decir una cosa. Es que nació en voces de los que no eran republicanos. A la hora de la instalación, cuando vinieron los discursos, solamente 2 personas gritaron «Viva la República». El resto, no.
Después pasó la emisora el calvario natural de una guerra de cuyo nombre no quiero acordarme, porque siempre es triste saber que ha habido una guerra entre hermanos y todos padecimos. Pues luego la emisora, al principio, una vez terminada la guerra, cuando llegó la paz, la emisora fue controlada por las compañías de propaganda. Luego ya abandonaron por completo estas compañías, los oficiales de estas compañías, la tutela de las emisoras, y volvió a manos otra vez de sus directores naturales. La emisora pues se limitó a cumplir con las leyes que entonces regían la radiodifusión y a crear una serie de programas que luego dieron origen a la gran cadena de radiodifusión, la SER. Fue algo realmente maravilloso, porque era una cadena con emisoras propias y emisoras asociadas, donde hubo los programas más populares, los concursos más llamativos y un movimiento cultural radiofónico realmente extraordinario, como el Teatro del Aire o Plasmón, etc. Para los compañeros de la Asociación de Radio y Televisión, ¿qué diferencias nota fundamentalmente en lo que era una emisión en la época pues de los inicios, los años 50, 60, y en la actualidad, puesto que todavía continúa de alguna forma unido al mundo de la radio? La radiodifusión, la que me dio la alternativa, era muy musical. En aquel tiempo, hace 70 años, 75 años, era eminentemente musical. Luego después fueron naciendo programas de concursos, como decíamos antes, los seriales, que fueron una auténtica revolución en la radiodifusión, y el Teatro del Aire. Pero sin embargo seguía siendo eminentemente musical. Yo recuerdo algunos programas como Acuarelas del Brasil, Polka, en fin, una serie de programas que tenían como base, cimiento y columna a la música. La palabra, pues sí, era un aderezo, lógicamente. Ten en cuenta que entonces las retransmisiones desde distintos sitios pues estaban al orden del día. Tú retransmitías desde el Teatro Romea, desde el Conservatorio, hasta desde el Parque de Ruiz Hidalgo, en muchos sitios. Entonces era cuando la palabra sí pedía sitio. Pero sin embargo, la música no quería ceder su puesto. Esta es la verdad. Y hoy la radiodifusión es, sobre todo y ante todo, palabra. Los noticiarios se prodigan muchísimo. Los programas de la palabra están ahí. Los oímos todos los días. Yo diría que la palabra, este don maravilloso que Dios ha concedido al hombre, puede llevar un mensaje de paz, un mensaje de amor, y tiene que ser limpia, sonora y tranquila, a veces lírica, nunca triste. Y en cuanto a la palabra, ¿cómo, en su opinión, ha evolucionado el lenguaje? La palabra tiene que ser honesta, la palabra tiene que ser limpia, ni ofender a Dios ni a los hombres, porque llega más al oyente. Además, tengamos en cuenta siempre una cosa, que nos escucha desde el sabio hasta el analfabeto. Y tenemos que hablar para todos, absolutamente, y no escandalizar a nadie, sino despertar la simpatía a esa emisora a la que servimos, a ese programa que lo hacemos con el corazón, en fin, a tantas cosas como la radio encierra en sí. La radio es un mensaje de cada día que llega al oyente muy cargada de amor. En las emisiones que se hacían de teatro, ¿se hacían con público? Cada emisora tenía una especie de salón teatro con su pequeño escenario. Se llenaba de público para presenciar cierto tipo de programas. En esos programas se hacía a veces un pequeño teatro, pero cuando desde luego se hacía gran teatro, no había público, porque el montaje requería, en fin, una instalación especial muchas veces, esa es la verdad. Se llevó a la radio obras como Hamlet, La vida es sueño, El gran teatro del mundo, Don Juan Tenorio, infinidad de obras que yo podría irte citando, todas ellas del teatro clásico o el teatro moderno, y que fueron un gran éxito.
Ten en cuenta que las emisoras más importantes de la cadena tenían un cuadro de actores. Radio Murcia, Radio Nacional de España lo tenía, Radio Juventud lo tenía. Lógico que había 3 cuadros de actores que estaban por encima de los demás. El cuadro de actores de Radio Madrid, el cuadro de actores de Radio Barcelona y el cuadro de actores de Radio Nacional de España en Madrid. Ahí se hacían cosas verdaderamente maravillosas. Que luego estos actores pasaban a los escenarios de los teatros. Aquí en el Romea, por ejemplo, se ha representado por el cuadro de actores de Radio Madrid obras maravillosas. Mención aparte merece el serial. ¿Quién nos recuerda a Marrosa? El Conde de Montecristo. Así una serie de títulos. Era algo extraordinario, porque cuando llegaba la hora del serial, todas las amas de casa, en algunos casos preparaban el pañuelo porque el serial era de lágrimas. Pero siempre, siempre, siempre hacían un alto en el camino para oír el serial. Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, tantos y tantos. ¿Qué textos recuerda que se emitieron suyos? Yo tengo 2 obras de teatro infantil. La bruja Calista se pasó de lista y Mr. Pipá en el castillo de los fantasmas, en que Pepe Isbert, precisamente, aquella tarde que se estrenaba la obra, estaba conmigo. En cuanto a la representación, yo he dirigido más teatro que he representado. Yo he montado el Gran Teatro del Mundo, El Alcalde de Zalamea, Hamlet, Don Juan Tenorio, ese sí lo he hecho. Yo estuve 12 años al frente de uno de los cuadros de actores de la cadena SER. Y hubo un serial que se llamaba Los Anillos de Boda, escrito por José Sánchez de la Rosa, el escritor de Albacete, con mi colaboración, y que lo grabamos y se pasó también por la cadena, un serial. Luego después, con José Antonio Quevargil, que en paz descanse, hicimos, y aquí en Murcia, El viaje de una reina. Otro serial en 3 capítulos, muy bonito, por cierto, que lo grabó el cuadro de actores de Radio Murcia. Lógicamente, tomamos parte los autores del guión. Es larga la cita de todas estas cosas, porque fue realmente maravillosa. Cerca de nosotros, pues yo recuerdo mucho a Paco Raval, buen amigo, Nuria Esper, estoy hablando del teatro, y otros actores y actrices, por ejemplo, Raquel Meyer, Emilio Twiller, estoy hablando de hace 70 años. Todos estos visitaron la emisora. O nosotros les visitábamos en el teatro, porque la emisora tenía una línea microfónica en el escenario del Romea. Como entonces lo de la grabación no era, pues íbamos allí y charlábamos con los artistas que iban a debutar. Lili Foslan era una danzarina francesa. Te lo cuento en plan de anécdota. Una danzarina francesa maravillosa, guapísima. Lili Foslan tuvo una actuación en Murcia. Acudimos nosotros por línea microfónica a grabarle desde el camerino. Yo estaba esperándola de que terminase y me entró llorando la criatura. ¿Pero qué te pasa, Lili? Pues que yo no he ensayado con esta orquesta y la orquesta ha ido por una parte y yo por otra. ¿Cómo sentía aquella mujer el arte y cómo sentía haber fracasado en su presentación en Murcia? De todos los trabajos, programas, intervenciones que ha tenido tanto en Radio Murcia como en otras emisoras de nuestro país, ¿de qué es lo que más está satisfecho? Si he de señalar algún tipo de programa que yo hiciera de una manera, en fin, muy amorosa, yo te diría que todo lo que he hecho, he puesto interés, amor, afición, vocación, pero hay algo que está en mi historia radiofónica y es la romería de la Virgen de la Fuensanta. Sobre todo el final del reportaje que se hacía, porque nunca lo acabé de una manera serena y tranquila.
Siempre lo acabé con lágrimas en los ojos. ¿Se acuerda de alguno de esos poemas? Señora, al alba, será al alba cuando caminéis hacia el monte. Al alba, será al alba cuando bajen los ángeles y flores te ofrezcan. Señora, al alba, será al alba cuando repiquen las campanas de tu santuario. Señora, al alba, será al alba cuando la azucena despierte a tus pies. Señora, será al alba, al alba. Elías Ros, la radio ha ido evolucionando, pero se mantiene viva. ¿Cómo ve la radio y los medios de comunicación en la época actual? ¿Cree que la radio está en el lugar que le corresponde? Yo creo que la radio es la radio. La radio está hoy en manos de muy buenos profesionales. O sea que la formación universitaria que se tiene para llegar a la radio, la formación profesional en otros órdenes, que naturalmente se acercan personas que pueden manejar un micrófono pues con plena garantía. La radio es algo tan bonito que al principio, cuando nosotros empezábamos, aquellos profesores que podíamos tener nos decían: la radio es el gran juguete de Dios puesto en manos del hombre. Y es verdad, porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Quién disfruta más? ¿El que está oyendo o el que está emitiendo? Yo por lo menos disfruto pues muchísimo, ¿no?, cada vez que me pongo a hablar delante del micrófono. La radio hoy tiene un sitio que nadie le va a quitar. Sobre todo, y es triste decirlo, cuando la televisión no se centra. La televisión debe ser otra cosa. Y sin embargo, la radio sí, la radio ha encontrado su sitio. Y tanto sea la música o la palabra o la música, la radio hoy entretiene, educa, lleva. La radio es la radio.